¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si Dios es amor, si es todopoderoso, si realmente cuida de nosotros, ¿por qué permite que tantas personas sufran? Accidentes, enfermedades, guerras, hambre, pérdidas. Parece que el dolor es una constante en la vida humana. Tal vez alguna vez te has hecho esta pregunta en un momento de angustia, buscando respuestas. Hoy exploraremos este profundo misterio, no con respuestas fáciles, sino con una reflexión que podría cambiar tu manera de ver el sufrimiento para siempre. La primera gran pregunta que surge es, si Dios nos ama, ¿por qué no evita el dolor? ¿Por qué no detiene el mal antes de que ocurra? Algunos piensan que el sufrimiento es un castigo, otros creen que es una prueba, y hay quienes aseguran que es simplemente parte de la existencia humana. Pero, antes de intentar responder, debemos comprender algo fundamental. ¿Cuál es el propósito de la vida según la Biblia? Desde el principio, en Génesis, vemos que Dios creó un mundo perfecto, un Edén sin sufrimiento, sin muerte. Pero también vemos que dio al ser humano algo único, libre albedrío. Dios no nos hizo como robots programados para obedecer. Nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el amor verdadero solo puede existir si hay libertad. Piensa en esto. Si fueras forzado a amar a alguien, sería realmente amor. Pero con la libertad también vino la posibilidad de hacer el mal. Y con ello, el sufrimiento. Muchos de los males del mundo no son directamente causados por Dios, sino por las decisiones humanas. Las guerras, la pobreza extrema, la corrupción, los crímenes, son consecuencia de decisiones que la humanidad ha tomado generación tras generación. Dios nos dio una brújula moral, sus mandamientos, su guía, su espíritu, pero nos permite decidir si seguimos su camino o el nuestro. Ahora bien, hay otro tipo de sufrimiento que parece aún más inexplicable: las tragedias naturales, las enfermedades, la muerte de un ser querido. Si Dios tiene el poder de sanar, de salvar, de restaurar, ¿por qué permite que estas cosas pasen? Aquí es donde muchos se alejan de la fe. Se preguntan, si Dios me ama, ¿por qué no respondió a mis oraciones? La Biblia nos muestra que incluso los más fieles han pasado por sufrimientos profundos. Job, un hombre justo, perdió todo. José fue traicionado y vendido por sus propios hermanos. Pablo fue encarcelado, golpeado y perseguido. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, sufrió como nadie más. Traición, humillación, dolor físico y la muerte en una cruz. Si alguien tenía derecho a evitar el sufrimiento, era él. Pero no lo hizo. Lo enfrentó. ¿Por qué? Porque Dios no nos prometió una vida sin dolor, sino que Él mismo estaría con nosotros en medio del sufrimiento. Aquí hay algo clave que muchos no ven. Dios no nos deja solos en nuestro sufrimiento. En Salmo 34:18 leemos: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». El sufrimiento puede tener propósito. Puede moldearnos, fortalecernos, hacernos más compasivos. ¿Cuántas veces una persona que ha pasado por un gran dolor luego ayuda a otros que atraviesan lo mismo? A veces el sufrimiento nos acerca más a Dios, nos hace depender de Él, buscarlo con más intensidad. Dios puede usar incluso el peor de los sufrimientos para traer algo bueno. Romanos 8:28 dice: «Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman». ¿Significa esto que siempre entenderemos por qué sufrimos? No, hay preguntas que solo tendrán respuesta en la eternidad. Pero mientras estemos aquí, podemos encontrar consuelo en saber que Dios nos sostiene, que Él mismo sufrió con nosotros y que hay una esperanza más allá del dolor. Y esta es la pregunta más importante.
Si el sufrimiento es parte de la vida, ¿cómo podemos enfrentarlo con fe? En la segunda parte de este video, exploraremos cómo superar el sufrimiento con esperanza y qué promesas nos ha dado Dios para encontrar paz en medio del dolor. No te lo pierdas. El sufrimiento es una realidad inevitable en la vida, pero la gran diferencia está en cómo lo enfrentamos. Mientras algunos se hunden en la desesperación, otros logran encontrar propósito, paz e incluso gozo en medio del dolor. Entonces, ¿cómo podemos superar el sufrimiento con fe? Primero, debemos entender que Dios nunca nos deja solos en nuestros momentos más oscuros. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no promete evitar todo dolor, pero sí promete estar con nosotros y darnos la fuerza para sobrellevarlo. Aceptar que no siempre entenderemos el propósito del sufrimiento. Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos saber por qué nos pasó algo, cuál es la razón detrás de nuestro dolor. Sin embargo, la Biblia nos dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto significa que habrá momentos en los que no podremos ver el cuadro completo, pero Dios sí lo ve. Piénsalo así. Una pintura vista de cerca puede parecer un caos de colores sin sentido, pero cuando te alejas, ves la obra maestra completa. Nuestra vida es así. Solo desde la eternidad entenderemos el cuadro completo que Dios está pintando con nuestra historia. Buscar a Dios en medio del sufrimiento. Cuando pasamos por dolor, tenemos dos opciones: acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Muchos, en medio de la desesperación, se distancian, pero la Biblia nos enseña que es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos a Dios. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El sufrimiento puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, orar, leer su palabra y rodearnos de personas que nos animen en la fe nos ayudará a encontrar consuelo y fuerzas para seguir adelante. Recordar que el sufrimiento no es el final del dolor que vivimos. En esta vida es temporal. En 2 Corintios 4:17, Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto no significa que nuestro sufrimiento sea insignificante, sino que, comparado con la eternidad, es solo un instante. Dios nos promete un futuro sin lágrimas ni dolor. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra esperanza. Un día, el sufrimiento terminará para siempre. Ayudar a otros en su sufrimiento, una de las formas más poderosas de superar el dolor, es usar nuestra experiencia para ayudar a otros. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de esto. En Hebreos 4:15, se nos dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también sufrió. Si has pasado por momentos difíciles, tienes una oportunidad única: ser un consuelo para otros que atraviesan lo mismo. Corintios 1:3-4. Lo dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios puede usar tu historia para transformar la vida de alguien más.
5. Mantener la mirada en Jesús. Cuando Pedro caminó sobre el agua, todo iba bien, hasta que quitó la mirada de Jesús y empezó a enfocarse en la tormenta. En ese momento comenzó a hundirse. Esto es exactamente lo que nos pasa cuando en medio del sufrimiento solo vemos el problema y no a Dios. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando mantenemos nuestra mirada en Él, podemos encontrar paz incluso en medio del dolor. Conclusión: el sufrimiento no es el final de la historia. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda esto: Dios está contigo. Tal vez no entiendas por qué estás sufriendo, pero puedes confiar en que Dios tiene un propósito. El sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, para acercarte más a Dios y para ayudar a otros. Y sobre todo, recuerda que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Un día toda lágrima será enjugada. Un día todo dolor terminará. Y hasta que ese día llegue, podemos confiar en que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. No estás solo, Dios está contigo.